Ahora está con nosotros en línea el expresidente Juan Manuel Santos para hablar pues sobre la situación de país que tiene que ver con los hechos de violencia que se registraron ayer en Antioquia y también en Valle del Cauca. Expresidente, gracias por atender este llamado. Bienvenido a Mañanas Blue. Gracias a ustedes y un gusto. Expresidente, usted fue artífice de los acuerdos de paz que todos esperábamos, una implementación estructurada, rigurosa, que nos sacaran del conflicto que hemos vivido durante décadas los colombianos. Hoy estamos viviendo estos hechos de violencia, disidencias de las FARC fortalecidas en diferentes grupos, en diferentes regiones del país, con estos hechos que ya dejan 13 muertos en un lugar, 7 muertos en otro y con amenazas constantes. Usted como presidente, como expresidente y como articulador de este proceso de paz, ¿cómo lo ve hoy? ¿Cómo ve hoy al país? Bueno, primero que todo, quiero reiterar lo que ayer dije, mi solidaridad con la policía, con la Fuerza Aérea y por supuesto con las víctimas de estos ataques cobardes y terroristas que todos los colombianos debemos rechazar en forma clara y contundente. Esos ataques son producto de una serie de procesos que hemos visto en los últimos años de debilitamiento de las Fuerzas Armadas, los procesos de la paz total y la situación que viven esas regiones también tiene que ver con la falta de implementación del acuerdo de paz con las FARC. Ayer yo decía, las Fuerzas Armadas necesitan liderazgo, alguien que las coordine, que les dé una visión, que les dé una estrategia de seguridad para el país que no hemos tenido en los últimos años. No ha habido una estrategia de seguridad. Necesitan presupuesto. Las Fuerzas Armadas han venido debilitándose por falta de presupuesto. El número de soldados, el número de policías, por ejemplo, las aeronaves, todo el equipo aéreo, tanto de la policía como el ejército, está muy deteriorado, muy debilitado. La mayoría de las naves están en tierra. Por falta de mantenimiento, por falta de repuestos, por falta de recursos. Uh-huh. Y también las Fuerzas Armadas necesitan apoyo primero del propio gobierno y el apoyo de todas las entidades y los niveles de gobierno y de la sociedad civil. Eso es muy importante para que puedan ser efectivas. Entonces le entiendo, expresidente, usted dice, lo que ha faltado para la implementación de este acuerdo de paz ha sido un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un fortalecimiento en la seguridad. Además de eso, ¿ha faltado más en la implementación de este acuerdo de paz firmado en su gobierno o solamente lo centraría en el tema de seguridad? No, hay otros frentes donde no se ha implementado el acuerdo que se firmó precisamente para evitar lo que estamos viviendo, para erradicar la violencia de la política. Y lo que se hizo fue un plan a largo plazo para que en las zonas más conflictivas no volvieran los grupos armados, no fueran copados esos territorios por las bandas criminales, y eso es lo que no se ha implementado. Los famosos planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDETs. Los PEDETs quedaron a medio hacer, no se han ejecutado en la mayoría de los casos, para que llegue a esas zonas el Estado como un todo, fuerzas militares y todo el Estado con la justicia, con el desarrollo económico, con el desarrollo social. Se trataba y se trata, porque todavía hay tiempo de copar esas zonas y no permitirles a los grupos armados que controlen el territorio. El tema del control del territorio es absolutamente fundamental, porque lo que hemos visto en los últimos años es que las bandas criminales han venido
controlando cada vez más esos territorios. Hay más de 400 municipios donde esas bandas criminales han incrementado su poder y han incrementado su control, y eso les permite ser más fuertes, les permite operar con mucha más eficacia, y eso es lo que tenemos todos que parar y que reversar. Sí, expresidente, usted que ha sido Nobel de Paz, ha sido también ministro de Defensa, ¿usted cree que este gobierno ha sido muy blandito para enfrentar a estas bandas criminales? Usted habla de una estrategia. ¿Cuál sería esa estrategia que usted implementaría? Pues a este gobierno se le dijo desde un principio que, como estaba diseñada la paz total, eso no iba a funcionar. Para sentarse con cualquier grupo armado, habría que tener un plan, saber con quién se está sentando, qué poder tienen, cuáles son las líneas rojas que se establecen desde un principio, qué marco jurídico se le va a aplicar a esos procesos de paz con estas gentes, y eso es lo que no hemos tenido desde el comienzo ninguna claridad. Por ejemplo, los ceses al fuego. Un cese al fuego es muy complicado de verificar, por eso el cese al fuego no se puede hacer así espontáneamente de la noche a la mañana. Bueno, hoy dejamos de dispararnos porque eso lo aprovechan los grupos armados para fortalecerse tanto militar como políticamente. Por eso nosotros en el proceso de paz con las FARC nunca aceptamos un cese al fuego. Les dijimos, el cese al fuego vendrá cuando todo esté acordado, y nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y eso funcionó. Las Fuerzas Armadas operaron en forma muy eficaz, muy eficiente durante toda la negociación. Aquí en los últimos años se ha presentado es todo lo contrario, y por eso los grupos se han aprovechado, se han fortalecido, y el proceso de paz total, pues infortunadamente nos tiene en esa situación que vimos ayer. Es una de las expresiones de ese fortalecimiento. Expresidente Santos, el Estado, pues los acuerdos de La Habana fueron entre el Estado colombiano y las FARC, es decir, no es un gobierno, es el Estado el que debe cumplir, el que tiene esa obligación. ¿Usted considera, expresidente Santos, que la paz total le quitó la luz, le quitó la voluntad política y los recursos a los acuerdos de La Habana, mejor dicho, que entró a competir con los acuerdos de La Habana? Sí, yo considero que eso ha sucedido. Al presidente Petro se le dijo en todas las formas que ojalá esa paz total no fuera a expensas del acuerdo de paz con la FARC, pero eso infortunadamente no ha sido así. El acuerdo de paz ha sido con las FARC, ha sido relegado como a un segundo plano, y la falta de implementación es parte del motivo de lo que estamos viviendo hoy. Eso no lo digo solamente yo, lo dice el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo ha repetido en varias ocasiones. Cuando sucedió lo del Catatumbo, el Consejo se pronunció en forma unánime. Mire, esto se debe, entre otras cosas, a la no implementación del acuerdo de paz con las FARC. Es que si la gente se lee en detalle ese acuerdo, ahí está una hoja de ruta precisamente para evitar lo que estamos viviendo, no solamente desde el punto de vista de seguridad, también desde el punto de vista de desarrollo social, de presencia del Estado en esas zonas, y eso es lo que comenzamos cuando se firmó, comenzamos a vivir. Ustedes se recordarán, la gente se le olvida, en el año 2017, 2018, usted iba al Cauca, iba a Nariño, iba al Chocó, iba al Catatumbo, y eso era un remanso de paz. Pregúnteles a los alcaldes de ese entonces, allá se estaba viviendo una situación totalmente diferente a la que han vivido durante muchísimos años. Uh-huh. Y eso es lo que se ha deteriorado, infortunadamente. Expresidente, cuando usted dice uno se lee el acuerdo de paz, y la verdad es que es un acuerdo muy bonito y da mucha esperanza, pero ¿era realista? Se lo pregunto yo a usted, viviendo y viendo lo que está pasando ahora. ¿El Estado colombiano tenía la capacidad de aplicar esos 5 puntos incluidos en el acuerdo de paz?
por supuesto que era realista, y eso fue parte de la negociación. Hagamos lo que se puede hacer, porque siempre hay de lado y lado objetivos más allá de lo posible, pero lo que se acordó, el Estado estaba y está en capacidad todavía de ponerlo en marcha. Si lográramos un acuerdo a nivel nacional de, mire, implementemos el acuerdo de paz, ustedes no se imaginan lo que este país cambiaría. O yo le pongo la pregunta por otro lado, si se hubiera implementado el proceso de paz a cabalidad, ¿estaríamos viviendo la situación que estamos viviendo? No, estaríamos viviendo una situación parecida o mucho mejor de la que vivimos al final del proceso, cuando, como le digo, esas zonas eran remansos de paz. Expresidente Santos, mire, el país recuerda y el mundo recuerda el día que se firmó la paz con las FARC en Colombia, una imagen suya y la frase suya: la guerra en Colombia ha terminado. Con eso que pasa constantemente en Colombia, y particularmente en los últimos días, estos hechos de terror, de actos terroristas como los de ayer, ¿usted qué siente? ¿Qué siente usted después de haber sentido en su corazón y de manera profundamente noble, digamos, que la guerra en Colombia ha terminado o había terminado? ¿Qué siente ahora, expresidente Santos? Mire, la guerra con las FARC, que era el grupo guerrillero más antiguo y más poderoso del hemisferio occidental, esa terminó, y esa guerra no ha revivido. El 85% de los miembros de las FARC que firmaron siguen acogidos al proceso de paz. Esa guerra terminó. Lo que hoy estamos viviendo es que por falta de implementar el acuerdo, las bandas criminales, porque las disidencias no son otra cosa que una banda criminal, llámelo Segunda Marquetalia o el Estado Mayor, ese Estado Mayor conjunto que fue elevado a una categoría de Estado Mayor cuando eran una banda criminal incipiente, además, porque si usted ve cómo se han venido fortaleciendo en los últimos años después de la firma del acuerdo, pues se da cuenta que lo que se ha hecho es equivocado, porque se ha permitido que esas bandas criminales se fortalezcan, inclusive se coordinen entre ellas. A veces lo que hacen también es pelearse entre ellas, y quien sufre es la sociedad civil. Todos esos desplazamientos que estamos viendo en buena parte se deben a los conflictos por el control territorial que esas bandas están buscando, porque están dedicadas al negocio, no solamente el narcotráfico, son bandas criminales muy sofisticadas que tienen conexiones con el crimen organizado en otras partes de la región, del mundo, que están dedicadas a la minería ilegal, que están dedicadas a la trata de personas, a la extorsión, narcotráfico, por supuesto, y ese es otro punto donde nosotros deberíamos ser conscientes. El crimen organizado, desde México hasta Argentina, se ha venido fortaleciendo. Son criminales que se coordinan entre ellos. Los criminales de Brasil están en coordinación con los criminales de México, con los criminales de Argentina, usando tecnología muy sofisticada, sí, muchas veces más sofisticada que los propios estados, y ahí tenemos todos que cooperar para combatir ese crimen organizado que está en todas partes ganando terreno. Pero, expresidente, en el caso colombiano, usted sabe bien que el narcotráfico pues es la gasolina de los grupos armados, y más allá de las ineficiencias, de las torpezas de este gobierno, que son manifiestas, son claras. Si uno ve la película, digamos, hay un fracaso continuo del Estado colombiano. Cuando usted arranca la presidencia, la ONU, estos son datos oficiales, se estimaba que Colombia producía 300 toneladas de cocaína. En este momento hay 2.700, es decir, se multiplicó por 9.5 en más de 10 años. Usted entrega más cocaína que lo que recibió, Duque entrega más de lo que recibió, y a este ritmo Petro va a entregar mucho más de lo que recibió. Y la pregunta es, a este punto, ¿qué debe hacer Colombia? Es decir, porque esto no puede seguir así. Hoy somos los grandes productores mundiales y tiene que haber una solución, porque hasta ahora no la ha habido. Colombia ha aprendido a luchar contra el narcotráfico
ha sufrido, tal vez el país que más ha sufrido en el mundo entero en esa guerra contra las drogas, y debe hacer dos cosas simultáneamente que no son excluyentes. Una, seguir combatiendo el crimen organizado, las mafias que controlan el negocio, buscar la forma de convencer a los campesinos que siembren algo diferente. Eso se comenzó a hacer con muchísimo éxito. Al final del gobierno, en el 2017, 2016, 2017, ese plan de sustitución voluntaria fue un éxito, de acuerdo a las propias Naciones Unidas, que hizo una verificación sobre la resiembra, y la resiembra bajó de 40, 50% a menos del 2%. O sea, hay posibilidades si se les da alternativas a estos campesinos y a estas organizaciones que están dedicadas a producir la hoja de coca. Pero el combate a quienes controlan el negocio es seguir, no solamente debe seguir, sino debe ser mucho más sofisticado y más efectivo. Me permite hacer un paréntesis ahí. Hay muchas personas que dicen, me incluyo yo ahí, que acá la única salida de esto es la legalización de la droga. Usted, que conoce muchos expresidentes, el sistema multilateral lo conoce bien, tiene contactos en todo el mundo, ¿usted cree que hoy en día la comunidad internacional, o al menos una parte de ella, está madura, está preparada para hablar de legalización de cocaína? Eso lo discutimos en la última reunión de la Comisión Global de Drogas hace unas semanas en Londres. Hemos avanzado y hay una comisión que va a ver si puede revisar las convenciones internacionales. Todavía hay muchos países que se abstienen a entrar en esa lógica, pero yo soy un convencido de que esa es una de las soluciones. Porque si uno le quita, como sucedió hace 100 años con las mafias americanas, los recursos a las mafias dejan de ser poderosas. Y entonces si uno les quita los recursos a las mafias aquí por el narcotráfico, pero es que, como le estoy diciendo, esas organizaciones se han diversificado. Ahora es la minería ilegal, el oro se ha vuelto muy importante, la extorsión porque controlan el territorio. Entonces eso resolvería parte del problema, pero no todo. Son empresas criminales básicamente, expresidente, pero mire, mirando un poco hacia el pasado y uniéndolo al acuerdo de paz, dentro de ese acuerdo uno de los puntos era solución al problema de las drogas. ¿Usted cree, en retrospectiva, que este punto debió incluirse y unirse al problema de las FARC como grupo revolucionario, como grupo guerrillero? Porque realmente la droga, como nos trae los datos mi compañero Sebastián, pues ha seguido en aumento en el país. Ustedes hicieron un esfuerzo, pero que era infinitamente caro, insostenible para el Estado colombiano, y hoy esa misma droga pues sigue siendo el petróleo, el combustible de los grupos armados ilegales, que ya ni siquiera tienen ningún tipo de perspectiva política, sino netamente mafiosa. Es que el punto se incluyó, ahí está en el acuerdo. En el acuerdo hay todo un proceso para ir desmontando los cultivos de coca y el negocio ilegal de las drogas. Eso está en el punto, en el acuerdo, uno de los puntos principales, que además fue uno de los más difíciles de negociar, porque yo recuerdo perfectamente, inclusive fue motivo casi de ruptura de las negociaciones, que yo insistía, y los negociadores insistíamos que ese punto tiene que estar presente. Las FARC se oponían porque decían que si ellos entraban a discutir este tema, estaban en cierta forma reconociendo que eran narcotraficantes y que serían objeto de extradiciones a Estados Unidos. Ellos sí reconocieron que el negocio del narcotráfico lo utilizaban para financiar su guerra, pero que eso no los convertía en narcotraficantes. Y eso fue una discusión muy difícil, pero se logró imponer en la tesis de que ese tema tenía que estar en la negociación, y ahí está en el acuerdo. Si usted ve el acuerdo, hay todo un proceso para poder solucionar ese tema, sobre todo en las regiones que dependen del cultivo de coca. Pues, expresidente, queríamos escuchar su voz precisamente porque fue una persona muy importante, clave para el acuerdo de paz, cuya implementación pues hoy está en entredicho, y que hoy tenemos este ciclo de violencia nuevamente en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Pero déjeme terminar con
con un mensaje optimista. Mire, el país, acuérdense, a comienzos del siglo, el país estaba considerado en el mundo casi como un estado fallido. Estábamos en una situación peor de la que estamos hoy y logramos salir adelante en el año 2016, 2017, 2018, inclusive la revista Economist nos puso como el país del año. Éramos campeones en muchos de los frentes, en reducción de pobreza, en inversión extranjera, en muchos de los indicadores que se utilizan para medir el éxito de un país, y lo logramos. Lo podemos lograr también si nos ponemos de acuerdo, porque un país polarizado, un país que alimenta el odio, pues le queda muy difícil encontrar las soluciones efectivas para salir adelante con obstáculos como los que tenemos en este momento. La lucha contra el crimen organizado debe ser un punto donde todos estemos totalmente de acuerdo en una política para fortalecer las Fuerzas Armadas, para tener una estrategia de seguridad efectiva, para poder recuperar el control del territorio, y eso se puede hacer. No es difícil, pero necesitamos que el país esté unido en torno a esos objetivos. Así es, y señor expresidente, muchísimas gracias, feliz día para usted. A ustedes, muchas gracias. Y sobre todo, compañeros de mesa, que los gobiernos que vengan vayan por un mismo punto, es decir, que cada uno, acá le hemos dicho muchas veces, todo mundo le pone el apellido a la paz, paz con legalidad, el otro paz total, pero realmente cada uno defendiendo sus políticas, atacando a los demás sin ir por un objetivo estatal, y por eso pues estamos en las que estamos. Ojalá ese mensaje de optimismo del expresidente Juan Manuel Santos se haga realidad en nuestro país.